Qué bueno que están aquí, qué bueno que se conectan en casa. Abre tu Biblia en Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 23 hasta el verso 31 y oramos. Dice la palabra del Señor: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, cuántas gracias te damos por esta oportunidad de ser expuestos a tu palabra. Gracias porque nos permites acercarnos a ti y ser transformados. Transforma nuestra mente. Permítenos entregar nuestra voluntad alineada a tu palabra, Señor. Alumbra nuestro entendimiento para que en esta tarde comprendamos juntos tu palabra y poder ver con una perspectiva eterna la situación que estemos viviendo cada uno de nosotros. Háblanos en esta tarde, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y bueno, antes de continuar nuestro estudio verso a verso, terminamos hace algunas semanas Apocalipsis y vamos con la ayuda de Dios a comenzar Génesis dentro de otras semanas más. Pero estamos en esta serie titulada Jesús y hemos visto varios aspectos que tienen que ver con nuestro día a día, con nuestra identidad, con nuestro sufrimiento, con nuestro propósito en nuestras decisiones. Pero lo que me gusta es que antes de ese aspecto, ¿quién está? Jesús. Jesús ¿qué tiene que decir Jesús acerca de todo lo que vivo, ¿no? Y hoy no va a ser diferente, porque Jesús tiene algo que decirnos a cada uno de nosotros para cada situación de nuestra vida. No nos deja a la deriva. Ahí te rascas con tus propias uñas, ¿no? Así es el mundo. Haz lo que tú puedas hacer, pero no es así nuestro Padre. Nuestro Señor nos deja su palabra. Nuestro Señor nos deja su poder para caminar en fe. Nos da de su presencia todos los días para disfrutar de la compañía de su Espíritu y su presencia cada día de nuestras vidas. Por eso vamos a observar esta porción. Quiero que dejes una marca en Hechos capítulo 4. Vamos a ver algunos versos adicionales en otros libros, pero lo que vamos a ver hoy es una oración de los creyentes cuando están sujetos a presión. A ver si te empiezas a identificar. Cuando están sujetos a amenazas, cuando están sujetos a rechazo. Hoy vamos a ver Jesús y mis problemas. Cómo vemos los problemas de una manera práctica cuando hemos encontrado en Jesús nuestra identidad. Es muy importante esto, y de hecho lleva este orden, la manera en que hemos visto que nuestra identidad está en Jesús. Entonces, ¿cómo respondo a los problemas? Si veo que mi propósito, ¿cuál es, familia? La gloria de Dios. Entonces los problemas van a tener su justa dimensión. ¿Son reales? Sí, son reales. Pero ¿cómo se ve alguien que encomienda a Dios todas sus decisiones y camina en fe?
Por eso vamos a observar esta porción, va a tener elementos. Si estás tomando nota, vamos a ver 6 elementos en esta oración que nos va a ayudar a tener una perspectiva eterna de nuestros problemas. Y no solo la perspectiva del problema, sino la perspectiva eterna de la solución a la problemática que estamos viviendo. Así que el contexto, no llegamos nada más a la oración y nos arrancamos, sino vamos a dar un poco de contexto. ¿De dónde sale esta oración que leímos al inicio? Bueno, Pedro y Juan van en camino al templo y van al tiempo de la oración. Entonces hay mucha gente caminando hacia el templo, van subiendo, y en esta puerta hay un hombre que ponen ahí prácticamente todos los días. Él nació cojo de nacimiento y está en el suelo pidiendo limosna. Y Pedro y Juan van caminando y lo ven. Y entonces lo que este hombre hace todos los días es levantar su mano esperando recibir una moneda de Pedro y de Juan. Y conoces lo que Pedro le dice. Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y recuerdas, dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el instante le toman por la mano derecha, lo levantan y en ese momento se afirman sus pies, se afirman sus tobillos y salta. Imagina toda la gente que está viendo eso así, van pasando, ¿no? Y ven, conocen a este hombre porque lo ven ahí diario pidiendo, y ven cómo salta, se pone de pie y camina con Pedro y Juan juntos hacia el templo, y va saltando y va alabando a Dios. Y todos saben que este hombre nació cojo y está caminando, están asombrados. Y Pedro aprovecha este momento donde todos están atónitos para hablar de Jesús, para llevar a todos al arrepentimiento, para llevarlos a la conversión. No se apunta a sí mismo, sino cada milagro y cada señal, ¿a quién apunta? A Jesús. Esa es la oportunidad que tiene y Pedro la aprovecha. Y como pasó en el ministerio de Jesús, con las sanidades de Jesús, junto con estas obras que vienen, problemas. Todos deberían estar adorando al Señor, algunos lo hacían, pero no. En este caso, nuevamente vienen problemas, vienen los sacerdotes, viene el jefe de la guarda del templo, vienen los saduceos, llegan sobre ellos, los arrestan y los ponen en la cárcel. Al día siguiente, Pedro, lleno del Espíritu Santo, sabiendo que este grupo es peligroso, son los mismos que llevaron a Jesús a crucificarle, él, lleno del Espíritu Santo, afirma que Jesús, el que ellos rechazaron, el que resucitó de los muertos, fue quien sanó a este hombre cojo. Y estos grupos son los mismos que están odiando a Jesús y a todos sus seguidores. Pero saben, había evidencias irrefutables. Es un momento en donde todo está en una especie de juicio nuevamente, en donde ellos ven 3 evidencias. La primera es que ellos están hablando con denuedo, significa con autoridad. No están jugando, los están viendo hablar de algo que ellos vieron y conocen y tienen autoridad. Otra evidencia es que se notaba que habían estado con Jesús. Decían: habla como Jesús, camina como Jesús, trata a la gente como Jesús, ha estado con Jesús. ¿No es una oración que tú y yo queremos? Que se note que hemos caminado con Jesús. Y la tercera evidencia es que, bueno, está al lado de ellos un hombre que todos conocen que había nacido cojo, está de pie. No pueden hacer nada al respecto y lo único que hacen es, respirando amenazas, los amenazan y empiezan a ordenarles: no hables de Jesús. Cuánta cosa les hayan dicho, los amenazan de muerte, pero los tienen que dejar libres porque tienen temor al pueblo. Y ellos, en ese contexto, llegan a los suyos y hacen esta oración que acabamos de leer. ¿Te das cuenta del contexto? O sea, hay un milagro, de repente hay presión, hay problemas, hay amenazas, hay rechazo, pero hay muchos sentimientos a flor de piel. Y en esto
para tus notas, vamos a ver 6 elementos que podemos considerar cuando vienen a nosotros problemas. 6 elementos cuando vienen tormentas a nuestra vida. 6 elementos que quizá hoy estamos viviendo o el día de mañana veremos problemas. Y en primer lugar, para tus notas, número 1, ¿a quién vas en los problemas? ¿A quién vas en los problemas? Verso 23, regresamos ahí a Hechos 4. Y puestos en libertad, ¿qué dice el texto? Vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Así que antes de comenzar en este listado, es bien importante esta tarde que aprendamos a identificar que las pruebas pueden venir a nuestra vida en 2 momentos. El primero es cuando estamos caminando en la voluntad de Dios y vienen problemas. Oye, pero pues hasta me estoy discipulando, ¿no? Hasta ya estoy orando y hasta ya estoy leyendo la Biblia. Ya dejé de hacer esto, ya sabes, ¿no? ¿Cómo Dios? Y viene un problema. Ahorita llegamos a ese punto. Pero otro momento es cuando estamos en nuestra carne o estamos en pecado y viene un problema. Entonces, ambos llegan en estas ocasiones distintas, pero lo que necesitamos entender es que vivimos en un mundo caído que está en rebeldía contra Dios. Y todos los días simplemente es ver la televisión o salir y ver la injusticia y la consecuencia de la rebeldía del hombre contra Dios, y entonces estamos viviendo consecuencias de este mundo caído. Pero imagina, no solo en eso, sino añade a eso nuestra propia rebelión contra Dios, que trae nuestra propia consecuencia a nuestro pecado. Se suma a esta desgracia. ¿Y sabes? Quizá tú hoy te estás identificando y quieres tener una idea de, a ver, lo que estoy viviendo, ¿por qué está pasando? Bueno, si claramente identificas que fue a causa del pecado, el llamado de la palabra es a arrepentirnos. Confiesa tu pecado, llámale pecado, arrepiéntete. Hay gracia para ti y para mí abundante para que seamos transformados y nuestra vida sea limpiada por su palabra, por su sangre derramada en la cruz. Puedes venir a someterte a su señorío. Sé que te sabes de memoria 1 de Juan 1:9, ¿te acuerdas? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No te da esperanza ese texto. Toda maldad, todo cubierto por la sangre de Cristo. Pero es que he sido tantas veces infiel al Señor, ¿sí? Acuérdate, 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios es amor. Así que si hoy tu problema o problemas evidentemente son frutos de la carne, Dios te está llevando al arrepentimiento, a reconocer al Señor, y abraza este tiempo. Dios te está llevando a transformarte, a perdonarte, a que tu vida le glorifique. Así que no nos dejes separados. Ven al Señor hoy y deja que Él te haga libre. Así que regresa conmigo al verso 23 y quiero que subrayes la primera parte. Es muy importante el verso 23, la primera parte dice: y puestos en libertad. Antes de la oración, la perspectiva a mi problema va a radicar en saber quién soy y si soy verdaderamente libre. Juan capítulo 8, verso 36, también te lo sabes de memoria. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay una libertad, la libertad de Dios que nos ha dado de la paga del pecado, que es muerte, y de la esclavitud del pecado. Hoy tú y yo podemos decirle al pecado: no. Antes no podíamos, no teníamos la capacidad. Dios nos da de su espíritu y nos da libertad. Gálatas 5:13 también dice: hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uses esta libertad como ocasión a la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. La libertad que tenemos es para amar a Dios y amarnos unos a otros, no para hacer lo que la carne pide. Y creo que ahorita varios toman nota y puedes poner un listado. Quieres poner uno de tus problemas,
2, 3, dijeras, Benji, si supieras, ¿no? ¿Empiezo en orden alfabético o por importancia, no? Pon 2, pon 3, simplemente pon una evidencia que necesitas a Cristo. Yo lo necesito, todos lo necesitamos, pero puede ser que chocaste o yo no choqué, me chocaron, ¿no? Esa también te la sabes. Te despidieron del trabajo, se rompió la tubería de tu casa, me poncharon la llanta, tengo un problema legal, tengo problema con los vecinos, un papeleo interminable, no me dan este permiso. En fin, cualquier cantidad de situaciones que hoy estamos viviendo, y si podemos enumerarlas, tardaremos todo el día. Pero quiero recordarte esto: Jesús nos ha hecho libres. Tenemos que empezar con Jesús antes de empezar a enlistar nuestros problemas. Por eso la primera pregunta que hicimos es: ¿a quién vas en tus problemas? Y aquí ahora sí, en el verso 23, en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Entonces viene tu problema, y ¿quién es tu primer punto de contacto? ¿A dónde vas? ¿Vas con el abogado? ¿Vas con el doctor? ¿Vas con tu mamá, con tu papá, con tus amigos, con el grupo de WhatsApp? ¿No? ¿A quién vas? ¿Quién es tu primer punto de contacto? ¿Vienes a la palabra? ¿Vienes a la comunión con el Señor? ¿Vienes a la oración de rodillas? ¿Vienes a la comunión con los santos? ¿A la iglesia? Porque si no es eso, a cualquiera que acudas fuera del Señor solo va a provocar un adormecimiento del problema. No me malentiendas, un tema legal se tiene que tratar legalmente, pero con una perspectiva eterna. Así que Jesús dice en Juan 6:37, toma nota: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Ven a Jesús hoy. Nunca nadie va a decir: fui a Jesús y me rechazó. Nunca. Ven a Jesús en la condición en la que estés, con el problema que tengas hoy. Él no te rechaza, y sea por consecuencia de pecado o porque Dios quiere que aprendas a confiar en Él. Has estado caminando en fe, Él quiere que aprendas a confiar en Él. Por eso, venir al Señor, venir al cuerpo de Cristo, déjanos orar contigo. No pelees solo, no pelees sola. Tantas situaciones ahí que estás batallando solo, estás así en una guerra y nunca sabemos. Y también en línea. Estás en tu iglesia local, escríbenos, déjanos saber en medio del problema para que oremos contigo, oremos por ti, porque Dios cuida de nosotros. Así que número 1, ¿a quién vas? En tus problemas, ve a Dios y ve a su palabra. Número 2, para tus notas: ve tu problema con la perspectiva de Dios. ¿Ok? Ve tu problema con la perspectiva de Dios. Regresa al verso 24, ahí en Hechos 4. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Después del encarcelamiento de Pedro y Juan, no la pasaron muy bien, ¿no? Esa noche estuvieron en este juicio, fueron expuestos, pero está registrada después de ese problemón una de las más increíbles oraciones que podemos aprender. Mira cómo dice el texto: unánimes alzaron la voz. ¿A quién? A Dios. Contaron, escucharon y todos pudimos orar juntos, pudieron orar juntos. Me recuerda mucho lo que pasa en Navegantes. Yo le llamo pecadores anónimos, ¿no? La primera clase como que todos bien penosos, pero para la tercera así de: bro, ayuda en oración, y ya todos nos estamos apoyando en oración, hombres y mujeres. Me recuerda mucho eso, porque al final sentir ese apapacho de Dios a través de la iglesia, unánimes, alzando la voz a Dios, y es hermoso orar, ¿cierto? Pero orar juntos es aún más hermoso. Pedir al Señor y venir delante de Él. ¿Y qué es lo que le dicen? Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Primero reconocen que Dios es Rey, mi Rey, y es el Creador, mi Creador. Tú me hiciste. ¿Y qué ejemplos pone? ¿Creador de qué? Del cielo, la tierra y ¿qué más? El mar. Y bueno, aquí en la ciudad nos cuesta trabajo salir porque solo vemos
smog, pero dicen por ahí que hay estrellas atrás de ese smog, ¿no? Pero lo que sí vemos es que es vasto. O sea, a donde veas en el cielo no termina. Y si vas al mar, donde veas no termina. Y es tan profundo. Bueno, el creador del cielo y el mar y la tierra tiene cuidado de ti. Tiene cuidado de nosotros. Por eso ven con la perspectiva correcta. Sí, todo lo que te está pasando es verdad, pero Dios. Todo lo que está sucediendo duele, sí, pero Dios. Y Lucas nos está describiendo una especie de escalera. Dices, primero viene el problema, ¿a dónde voy? A Dios y su palabra. Después, segundo peldaño, veo a Dios en su correcta dimensión. ¿Quién es mi Dios? Dice Salmos 86:8. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, con D minúscula, ni obras que se igualen a tus obras. A este Dios te estás acercando. Ves su majestuosidad, su gran poder, y entonces ves así el cielo y el mar, y tu problema de repente se empieza a ver más que pequeño. La justa dimensión no está desapareciendo, sigue siendo un problema, pero tiene una perspectiva, o tenemos una perspectiva diferente. Número 3, tus notas. Ten una correcta perspectiva de tu situación. La oración continúa y qué mejor que orar la Biblia. Mira lo que dice el verso 25, que por boca de David tu siervo dijiste. ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vacías, vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente ahí en Jerusalén acababa de pasar eso. Se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. Es decir, todos estamos incluidos en esa foto. Decía el pastor Jaime, pero si yo no crucifiqué a Jesús, no, pon atención, ve la foto. Ahí estamos tú y yo diciendo, crucifícale. Porque cada vez que pecamos, eso es lo que estamos haciendo. Jesús murió por nuestros pecados, para hacernos libres. Y dice el verso que no fuimos nosotros los que le quitamos su vida, sino Él entregó su vida, dice el verso 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Desde Génesis 3 vamos a estudiar muy pronto la promesa del Señor. Así que en los problemas tendemos a reaccionar y no a responder. Viene un problema, inmediatamente, ¿cómo reacciono? O sea, no nos sentamos por un momento a pensar qué está pasando realmente. Solo reaccionamos en nuestros sentimientos y no vamos a la palabra. Y la iglesia aquí en la oración sabe la palabra y ora la palabra. Nuestra oración, bueno, en este caso está basada en Salmos capítulo 2, pero nuestra oración y la palabra de Dios siempre tienen que ir juntas. No sabes qué pedir, no sabes cómo orar, ora la Biblia. Ora la Biblia, porque vas a saber qué pedir y cómo pedirlo. Acompáñame a Juan capítulo 15, en el verso 7. Muchos lo saben de memoria. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Porque solo en la palabra de Dios podemos conocer su voluntad. Y sabes, nuestra oración es responderle y decirle, Señor, estoy dispuesto a recibir tu voluntad. Esa es la oración, porque tenemos esta errónea idea de que orar es decirle a Dios qué hacer, ¿no? Y haz esto, y haz esto. Y estamos como en un punto que no es bíblico. Más bien te acercas en oración a preguntarle al Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Sí, hay una petición, claro, puedes pedirlo, aquí lo acabamos de leer, pero no tanto en decirle qué hacer, sino en someter nuestra voluntad a su voluntad. Primera de Juan capítulo 15, en el verso 14 nos lo enseña. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye.
Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces la pregunta sería, Benji, entonces ¿cómo oro? ¿No? La respuesta es sencilla: pide lo que Jesús pediría. Eso es lo que hacemos al decir en el nombre de Jesús, es: Señor, esto es lo que tú pedirías. Y entonces nuestra oración comienza a ser filtrada, porque quiero que recuerdes esto: hay muchas problemáticas y situaciones aquí, lo sabemos, pero Dios no está espantado de tu situación. O sea, Él no lo agarras por sorpresa. Él está en control. Así que si te están amenazando, si te están persiguiendo, acompáñame al Salmo 2. En el Salmo 2 es justo lo que están orando en esta porción. Ellos acuden a la palabra y oran la palabra. Y el Salmo 2 en el verso 1 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué dice el verso 4? El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Es decir, los que se rebelan contra Dios y su palabra y su consejo van a ser derribados. Si estás siguiendo los salmos los miércoles, lo vemos prácticamente cada miércoles en este contraste. De hecho, acompáñame rápidamente a Salmos 37, que es el último que vimos. Salmos 37, verso 9. Mira lo que dice: porque los malignos serán destruidos, pero, contraste, los que esperan en Jehová, ¿qué sucede? Ellos heredarán la tierra. Y brinca al verso 38. Mira lo que dice: mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Cuando dice que el Señor se burlará de ellos, no es un lero lero de Dios, ¿no? No es eso. Dios no es como nosotros. Es una expresión de que por más tramas que el ser humano haga, nunca podrá contra Dios. Nunca podrá contra su propósito. ¿Y sabes por qué sé que no es un lero lero de Dios? Porque veo la cruz, que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que realmente estas advertencias que leímos en Salmos, que apuntan a nosotros, pecadores, los podemos ver como advertencias de amor. Ven a Jesús hoy, hay gracia suficiente para que tu vida y la mía sean transformadas todos los días. Es amor de Dios, así, escrito en papel y tinta. Y quiero llevarte a otro lugar. Entonces, ¿contra quién estoy peleando? Porque estamos prácticamente muy enfocados en que nuestra lucha es contra una persona. Pero Efesios capítulo 6, verso 12, muchos se lo saben de memoria, nos aclara contra quién es nuestra batalla. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y quizá tú y yo cansándonos, ¿no? Peleando batallas espirituales con armas físicas. Y las batallas espirituales se pelean con armas espirituales, orando, clamando al Señor. Y claro, otra vez, si es un tema legal, se trata legalmente, pero con sabiduría, con gracia, orando por el arrepentimiento, orando por la salvación de estas personas. Y quizás si tomaste nota o viene a tu mente los problemas que enlistaste al inicio, quizás es interpersonal, quizás es un problema familiar, quizás es un problema matrimonial, quizás es un problema vecinal. Déjame decirte, lo que verdaderamente él o ella necesita junto con nosotros es la gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios derramada en nuestras vidas y en sus vidas. Ya no es si gano el argumento, ¿no? Sino que Dios sea nuestro Salvador. Así que de repente
el problema ya no se ve tanto como problema, sino como oportunidad para glorificar a Dios. Comienza a cambiar la perspectiva de lo que estoy viviendo. Porque ¿a cuántos nos gustan las promesas de Dios? ¿Quieres leer una conmigo? Juan capítulo 16. A ver si me dices lo mismo después de leerlo. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ahí va la promesa. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús dijo: te prometo que vas a pasar por problemas, pero confía en mí. O sea, la promesa va acompañada de esperanza. Confía en mí porque yo he vencido al mundo y tienes la victoria segura en Jesús. Tienes la paz segura en Jesús. Así que llegamos a la mitad, vamos al número 4, para tus notas. Número 4, ten una correcta perspectiva ahora de la solución. Mira cómo va en orden. Primero, ¿a dónde vas en tus problemas? Al Señor y su palabra. Y después comienzas a ver a Dios correctamente y sabes quién está de tu lado. Y entonces empiezas a ver que el problema no necesariamente es como lo veías, sino hay un tema espiritual también. Y ahora debes de ver la solución de manera espiritual. Dice el verso 29, regresa conmigo a Hechos 4. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y ve cuál es la petición de los creyentes y concede que tus siervos, sácame de esta bronca, Señor, ¿no? ¿Qué dice? Que con todo denuedo hablen tu palabra. ¡Qué oración! O sea, yo hubiera estado esperando, y Señor, libérame de la cárcel o libérame, o sea, pero están pidiendo que hablen la palabra de Dios, porque si mi lucha no es contra el vecino o contra mi jefe, ¿saben algo? Ya de repente, como que la llanta se ponchó o me rompí el brazo tanto como para estar sentado y predicarle a la enfermera. De repente ya no es el problema o la desgracia, sino la oportunidad. Antes hubiéramos orado: Señor, que les caiga fuego del cielo, ¿no? Espérate, bro. Ya leímos Apocalipsis y créeme que viene juicio. Tú no quieres ese juicio para el enemigo. Tú quieres gracia que te fue dada. Quieres misericordia que te fue dada. Realmente nuestra oración cambia. Y de manera personal, Cindy y yo vamos a consulta como más seguido de lo que nos gustaría, ¿no? Y si no es como cada semana o una semana así, otra semana no. De repente a veces bromeamos y decimos: ok, Señor, porque seas conocido en el consultorio, ¿no? Porque seas conocido en urgencias, ¿no? Y hasta cuando se enferma nuestra perrita, ¿no? Porque seas conocido en el veterinario, ¿no? Porque seas conocido. Y gracias porque cumples tu promesa de que no es una vida sin dificultades. Estas dificultades prueban nuestra fe y vaya que todos levantaríamos la mano. ¿Qué año acabamos de pasar? Y cada uno de nosotros, estoy seguro, cada historia que pueden decir: hasta aquí nos ayudó el Señor. Él está con nosotros. Y no es que lo tomes con filosofía, lo tomas con verdad y fe. Y dices: Señor, me he dado cuenta que la correcta perspectiva a mi solución no es si mi abogado me libera o no, si el doctor me da de alta o no. Realmente apunta a mi corazón y quiero confesar mis pecados. Y quiero que tú me limpies, quiero caminar en libertad. Porque al inicio te hice una pregunta, que si era evidente que el problema era por pecado, bueno, llevarnos a la confesión y al arrepentimiento, pero de repente nos damos cuenta que el pecado a veces no está tan visible. Los ídolos externos se ven muy fácil, pero ¿qué me dices de nuestros ídolos internos? Porque hay veces que decimos: yo no merezco esto, ¿no? Yo no merezco este problema. Y quiero recordarte que todos, conectados o presencial, todos batallamos aquí y todos batallamos acá, todos los días. Y necesitamos venir al Señor.
Mira lo que dice el hermoso Salmo 19, rápidamente, para que lo puedas subrayar. Muy importante, Salmo 19, verso 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Habla de los mandamientos del Señor. Y verso 12, ¿quién podrá, qué dice? Entender sus propios errores. Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces, subraya, seré ¿qué? Íntegro. ¿Y qué más? Estaré limpio de gran rebelión. ¡Wow! Tú y yo necesitamos esto en nuestras vidas. Tú y yo necesitamos que Dios alumbre nuestra vida para no creernos que ya estamos así, ¿no? Que ya no necesitamos del Señor. Sino, Dios, muéstrame. No quiero ser soberbio, porque muchas veces no va a ser tan evidente y necesitamos su palabra para darnos cuenta cuánto lo necesitamos. ¿Para qué? Para ser, ¿qué dice el salmista? Íntegro. ¿Y qué más? Limpio de gran rebelión. Así que en medio de mi problema, dile así: Señor, dame libertad para hablar tu palabra. Dame libertad para hablar tu palabra. Yo no quiero que el gozo sea porque se arregló mi problema, porque me dieron de alta, porque ya me sacaron de la situación. Yo quiero que mi gozo sea, como dice el Salmo 51, verso 12: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando tienes el gozo de tu salvación, no de tu circunstancia, entonces dice el verso 13: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. ¿Y qué pasa? Los pecadores se convertirán a ti. Pasaste por el horno, Dios purificó tu fe y te das cuenta que el problema más grande ya está resuelto en la cruz del Calvario. Ese es el mayor problema. Así que regresa a Hechos, últimos 2 versos. Número 5, para tus notas, dijimos 6. Número 5, ya que venimos al Señor en nuestros problemas y a su palabra, ya que tenemos una perspectiva de quién es nuestro Dios, nadie como nuestro Dios, ya que tenemos una perspectiva bíblica del problema que muchas veces es espiritual, ya que tenemos perspectiva de la solución que también es por el Señor. Número 5, toma nota: haz lo que tengas que hacer para exaltar su nombre. Haz lo que tengas que hacer para exaltar su nombre. Verá lo que es el verso 30 ahí en Hechos 4. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y me gusta mucho porque la oración de los hermanos no era para salir de la cárcel o de la circunstancia o de la persecución. ¿Qué le dijeron? Extiende tu mano, Señor. Y tú y yo queremos eso en nuestra vida. Dile: extiende tu mano en mi vida. Si tú quieres sanar, sana. Si tú quieres hacer señales, hazlas. Si tú quieres hacer milagros, hazlos. Pero haz lo que traiga gloria al santo nombre de tu Hijo Jesús. Yo quiero exaltarte, Señor. Y ¿cómo notamos esa diferencia? De repente nuestra oración ya no es nada más ayúdame, ¿no? Ahora le dices: úsame en esta situación. ¿Ves la diferencia? Antes orábamos: sácame de aquí. Ahora oramos: glorifícate aquí. Y los problemas tienen otra perspectiva porque ya vamos caminando en fe. Le dices: Señor, haz tu voluntad. Y de repente dices: pero pues es que Él siempre hace lo que quiere, ya para qué le pido, ¿no? Ahí dice, ¿no? Sí, Señor, pues al fin, ¿qué vas a hacer? Pues, sé que no soy el único que ha pensado así. Pero ¿sabes algo? La oración, como decíamos al inicio, no es para darle órdenes al Señor, sino estamos orando para que Él cambie mi corazón. Señor, quiero estar sujeto a tu voluntad en medio de este problema. Quiero ver tu mano trabajando en mi vida. Quiero ver tu mano trabajando en mi matrimonio. Quiero ver tu mano trabajando en mi familia, en mi negocio, en mi trabajo. Quiero ver tu mano, Señor, y haz lo que tengas que hacer para que seas glorificado. Más que mi necesidad sea cubierta, quiero que tu nombre sea exaltado. Y estoy seguro que para este momento, dices en tus notas: Benji, se ve increíble, pero no puedo. Se ve fabuloso,
pero yo no voy a poder. Y te digo, bienvenido al club. Porque cuando tú terminaste, Él comenzó. Cuando se acabaron nuestras fuerzas y nuestros recursos y nuestras posibilidades, número 6, si estás tomando nota, recibimos la llenura del Espíritu Santo. Qué manera de terminar. Qué manera de terminar, porque verdaderamente no es en mis fuerzas, es en su Espíritu. No es con un ejército, no es con armas físicas, es con su Espíritu Santo en nosotros. Verso 31 y terminamos. Dice, cuando hubieron orado, ¿qué pasó? El lugar en que estaban congregados tembló. Hasta parece Ciudad de México, ¿no? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué hicieron, familia? Oraron. A mí me llena mucha esperanza, que no son cosas y cosas y cosas que tienes que hacer, simplemente tienes que someter al Señor, orar. ¿Y qué pasó? Tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Fue el Señor obrando en la vida de cada uno de estos creyentes para que hablen con autoridad la palabra de Dios. Quiero recordarte esto. La llenura del Espíritu Santo, porque de repente pensamos que tiene que ser una experiencia sensorial y emocional donde debes de sentir aquí esto y lo otro. No es una experiencia. Sí incluye tus sentimientos, sí, Dios nos dio sentimientos y emociones, pero no se basa en eso. La llenura del Espíritu Santo es una condición de vida. Es una llenura diaria, donde todos los días le dices, lléname Señor, lléname Señor. Y lo pides con gozo, lo pides como una necesidad de estar siempre lleno. Porque los mayores aquí en el auditorio conectados generalmente lo relacionamos con que, sí, yo recuerdo en la cruzada de 1980 cuando fui lleno del Espíritu Santo, ¿no? Ok. ¿Y el año siguiente? ¿Y el siguiente? ¿Y el siguiente? O sea, ya pasaron muchos años. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo todos los días. Y de hecho, este texto no es un segundo Pentecostés. Es la evidencia de que Dios está llenando con su Espíritu Santo a su iglesia todos los días. Y la llenura es para glorificarle. Y sabes, me gusta verlo en la iglesia todo el tiempo. Lo decía hace un momento, Navegantes para mí es un perfecto ejemplo. Porque de repente empezamos a discipularnos y de una u otra manera, no te estoy diciendo si es navegantes o naufragantes, no importa. Es que te conectes. En estos tiempos por Zoom, cuando Dios nos lo permita presencial, pero no importa Zoom o presencial, porque parece que eso ya llegó para quedarse. Ven a ser expuesto a la palabra y ven al cuerpo de Cristo. Exponemos lo que estamos viviendo y recibimos el apoyo de la familia de la fe orando y empezamos a compartir nuestras necesidades y podemos juntos glorificar a Dios. Nuestros problemas ya no se ven tanto como problemas, sino como oportunidades para glorificarle. Cierra tus ojos, vamos a orar, porque al final no se trata de mi problema en particular, sino se trata de su gloria. Y sí, hay problemas legales, médicos, familiares, vecinales, económicos. Pero quiero que vengas al Señor y decirle: Padre, aquí están. Perdóname porque he querido ir a los expertos antes que venir a la cruz, donde mi mayor problema ya fue resuelto. Quiero confiar en ti en medio de esta situación. Usa tus propias palabras. Dile: Señor, aquí estoy, quiero glorificarte. Quiero aprender a glorificarte en medio de todo esto. Puedes usar nombre y apellido, Él lo sabe. Puedes pensarlo y Él conoce tu mente. Pero tráelo al Señor, aprovecha este tiempo.
Expónlo. Si es una cuestión de pecado, dile: Señor, aquí está, se llama tal. Perdóname, límpiame, sáname, rescátame, úsame, glorifícate. Padre, venimos delante de ti a darte la honra y la gloria. Gracias por tu palabra. Gracias porque al darnos cuenta de esta oración nos damos cuenta que te importamos, Señor. Te importan nuestros problemas y tú ya decidiste amarnos y salvarnos en la cruz para librarnos del mayor problema. Esa es tu evidencia de amor por nosotros. Por eso hoy venimos al Rey de Reyes, al Creador de todas las cosas, a decirte que eres nuestro Rey. Y venimos a tu palabra para tener una perspectiva correcta de quién eres, Señor. Te adoramos. Gracias por justificarnos, por darnos libertad para proclamar tu palabra. Quizá hemos estado callados a ello, pero danos la libertad para proclamar tu palabra en medio del problema. Testificar quién eres tú, Señor. Queremos exaltar tu nombre en medio de lo que estamos viviendo hoy. Y todos los que estamos aquí conectados o presencial necesitamos la fresca y hermosa y diaria llenura de tu Espíritu Santo. Queremos obedecerte y glorificarte todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.